El sistema educativo exige resultados, pero ¿a qué costo para el docente? Hablemos de un tema que, aunque a veces no hace mucho ruido, está justo en el corazón de nuestro sistema educativo: el estrés y el agotamiento de las maestras y los maestros en México. Es una crisis silenciosa, sí, pero sus efectos son profundos y nos tocan a todos. Hoy vamos a entrarle de lleno a este fenómeno. Para empezar, quiero que vean este número, 25%. Parece solo una cifra, ¿verdad? Bueno, pues representa la tasa de burnout entre las personas que trabajan en México y que además no están nada conformes con sus horarios. Es una luz roja parpadeando, una señal de que las condiciones laborales están llevando a la gente al límite. Y como vamos a ver, el sector educativo es uno de los más golpeados. A ver, para que estemos en la misma página, es súper importante definir bien qué es el burnout. Y no es nada más ya es viernes y estoy cansado. La Organización Mundial de la Salud lo define como un fenómeno del trabajo y tiene 3 dimensiones muy claras. La primera, sentir un agotamiento total, una falta de energía que no se quita con nada. La segunda, un distanciamiento mental del trabajo, como un cinismo o negatividad hacia lo que haces. Y la tercera, sentir que ya no eres bueno en tu trabajo, que tu eficacia profesional se vino abajo. Es algo serio, con consecuencias muy reales. Muy bien, entremos a la primera parte de nuestro análisis, para entender por qué le llamamos una crisis silenciosa. Vamos a ver qué tan grande es el problema y cómo se vive en el día a día de la docencia. Y ojo, esto es clave. En 2019, la OMS incluyó el burnout en su clasificación internacional de enfermedades. ¿Y esto qué significa? Pues que le dio un reconocimiento oficial global. O sea, no es un invento, no es echarle flojera. El hecho de que la máxima autoridad de salud mundial le ponga nombre y apellido lo cambia todo. Nos obliga a verlo no como un problema personal, sino como lo que es: un riesgo del trabajo que necesita atención del sistema. Ahora, aterricemos estas 3 dimensiones en un salón de clases. El agotamiento emocional es llegar a casa y no tener energía ni para pensar, después de un día de demandas constantes. La despersonalización se ve cuando se desarrollan actitudes, pues sí, cínicas, distantes con el alumnado o con los colegas, casi como un escudo para no sentir más. Y la baja realización personal, que quizás lo más duro, es esa sensación horrible de que ya no haces la diferencia, de que todo tu esfuerzo ya no sirve para nada. Ok, ya entendimos qué es y cómo se siente. Ahora la pregunta es, ¿de dónde viene todo esto? En esta segunda parte vamos a ver qué factores en el trabajo son los que, literal, encienden la mecha del agotamiento. El camino al burnout no aparece de la noche a la mañana. Es más como una bola de nieve. Todo empieza casi siempre con una carga de trabajo brutal, un ritmo que no para, y además con falta de personal y recursos. A esa montaña de trabajo, súmale la falta de reconocimiento, esa sensación de que te esfuerzas muchísimo y a nadie parece importarle. La combinación de esos dos es la receta perfecta para el desastre. Y miren, esto no es solo una percepción, los números no mienten. Vean el impacto tan directo que tiene el reconocimiento. Entre la gente que se siente valorada en su trabajo, la tasa de burnout es del 11%. Pero ojo, para quienes no se sienten reconocidos, la cifra casi se duplica, brinca hasta el 19%. Queda clarísimo que un gracias o un buen trabajo no es un lujo, es una necesidad. Y por si todo esto fuera poco, para acabarla de amolar, llegó la pandemia. La transición forzada a clases virtuales e híbridas fue una locura. De un día para otro, maestras y maestros tuvieron que volverse expertos en tecnología, muchas veces sin tener la capacitación adecuada. Imaginen el estrés de dar clase mientras te peleas con la computadora, una presión y una ansiedad brutales. Bueno, ahora vamos a subir un nivel, porque este problema no se queda solo en el aula o en una escuela. Hay que hablar de las presiones que vienen desde arriba, desde el sistema educativo mismo, que crean el ambiente perfecto para que el burnout crezca y se extienda. Esta idea del trabajo prescrito contra el trabajo real es como un iceberg. Lo que se ve por encima del agua, lo oficial, es el trabajo prescrito: dar clases, calificar, mantener el orden, seguir los planes de la SEP. Pero por debajo del agua, está la parte gigantesca que nadie ve, el trabajo real. Y ahí entra todo: ser apoyo emocional para los niños, lidiar con los problemas que dejó la pandemia, arreglar la computadora, entender la nueva reforma educativa y hablar con familias angustiadas. Esa brecha entre lo que se ve y lo que realmente se hace es enorme, y ahí se genera muchísimo desgaste. Y fíjense, esto no lo digo yo. Esta cita viene de un análisis de la propia Secretaría de Educación Pública.
Lo que nos dice es que durante al menos 30 años todo se ha diseñado pensando en la eficiencia, en los números, en lo medible. Se ha puesto la prioridad en los resultados por encima del bienestar y de lo que de verdad pasa en un salón de clases. El sistema presiona en lugar de apoyar. Y aquí está el meollo del asunto. A la hora de crear los grandes planes de estudio nacionales, la experiencia y el conocimiento de quienes están ahí, en la línea de batalla, las maestras y los maestros, simplemente se han ignorado. Se imponen reformas desde un escritorio, sin preguntarles a quienes las van a tener que aplicar. Se genera una desconexión total con la realidad. Bueno, ya dibujamos el panorama, que la verdad no es muy alentador. Pero no todo está perdido. Ahora vamos a la parte constructiva. ¿Qué se puede hacer? Hablemos de estrategias reales, sistémicas, para empezar a construir el bienestar docente. Miren, en el papel, las cosas a veces suenan muy bien. El modelo de la nueva escuela mexicana, por ejemplo, habla de un currículo integrado, centrado en el estudiante y la comunidad, y sí, suena increíble, ¿no? El gran reto, como siempre, es cómo pasamos de ese ideal tan bonito a la realidad del día a día en la escuela. Y aquí es donde la cosa se pone práctica, con soluciones que van más allá del échale ganas. Se trata de cambiar las reglas del juego. Por ejemplo, dedicar tiempo real para que los profes planeen juntos. Eso aligeraría muchísimo la carga. O crear redes de apoyo formales para que nadie se sienta solo. También, definir bien claro qué le toca a cada quien para evitar la sobrecarga y promover un liderazgo donde todos participen. En resumen, se trata de construir una cultura de colaboración, de equipo, no de competencia. Y si nos vamos a quedar con una sola idea de todo esto, que sea esta. La clave es mover la responsabilidad. El bienestar de un maestro o una maestra no puede seguir siendo su problema personal. Es una responsabilidad de la escuela, de la institución y del sistema completo. Dejarle toda la carga al individuo es simplemente injusto y además no funciona. Y para cerrar, dejo esta pregunta en el aire. ¿Será que el bienestar docente es la pieza que nos falta para construir el futuro de la educación? Porque un sistema que cuida a quienes enseñan es un sistema que, al final del día, está cuidando el aprendizaje y el futuro de sus estudiantes. Piénsenlo.